Queremos entonces saludar primeramente a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que así como nosotros aquí en casa, ustedes también sean bendecidos a través de esta enseñanza. Y antes de compartir lo que creo que Dios ha dicho a nuestros corazones, queremos exaltar, queremos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está haciendo cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? Escuchamos de parte de nuestro pastor principal que su hija, para la gloria y honra de Dios, ha dado muy buena mejoría después de que se le hizo el primer examen. Están mirando cómo entra en el proceso de la quimioterapia, pero bueno, para el Señor no hay nada imposible. Hay gran mejoría allí. También tenemos testimonios aquí, nuestra sede con nosotros, y es el testimonio impactante de nuestro hermano Brian. Que el Señor sea glorificado, que el Señor ha tocado. Solamente se lo debemos a Él, pues es el que hace la obra. Amén. Cuando ya esté listo, Él dará el testimonio aquí, podrá glorificar al Señor, porque de un coma diabético, de unas malas noticias, de unos dictámenes médicos difíciles, de las malas noticias que los médicos se acostumbran a dar, porque es la limitación que tienen ellos, de la cantidad de máquinas que estuvo conectado y todo, vimos esa gloria de Dios. ¿Y por qué queremos glorificar su nombre? Porque para Él no hay nada imposible. Y porque antes de que entrara en ese estado tan difícil, en esa situación tan dura, que fueron aproximadamente 15 días, si no estoy mal, hospitalizado, pues Él hizo una promesa al Señor. Cuando le visitamos dijimos, bueno, si el Señor se glorifica, Él dará testimonio de lo que Dios ha hecho. Y pues para esa gloria y honra de Dios, hoy está con nosotros aquí, al lado de Arnulfo. Pueden revisarlo, mirarlo por completo, de pies a cabeza. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Escuchábamos que el dictamen médico era que si salía del coma diabético iba a quedar con afectaciones, iba a quedar con complicaciones. Pero el Señor, cuando se esmera y está en ese propósito de trabajar con nosotros, todo lo hace perfecto. Amén. Y bueno, eso es para la gloria y honra de nuestro Señor. Sarita también estuvo hospitalizada y bueno, hoy está con nosotros también. No hay nada imposible para el Señor. Estamos viendo un Dios, como dice su palabra, sanador. Amén. Y todo aquel que le cree, recibe. Amén. ¿Estamos listos? Pregúntele a que tiene la persona a su lado, ¿está listo? ¿Está lista? Bueno, pensando en una de las grandes dificultades o una de las grandes preocupaciones que nos asiste a nosotros como pastores, es el por qué las personas se están retirando de las congregaciones. No es un secreto que o unos están de aquí para allá buscando cuál es su iglesia, o otros están buscando si la iglesia les suple sus necesidades. Amén. Y no estamos poniendo una confianza en un pastor, una pastora, sino en lo que yo siento cuando estoy en la iglesia. Amén. En lo que me hace experimentar una congregación, en lo que me hace sentir. A veces somos más visuales y decimos, no, me gusta más la iglesia de allá porque hay más comodidad, todo es más chévere, el horario me gusta más, pero en esta otra congregación me gusta más porque yo aquí sí siento a Dios, ¿sí? Entonces siempre estamos debatiéndonos en qué es lo mejor, en qué es el mejor sentimiento, en qué es lo que de verdad nos hace sentir a nosotros bien. Pero la palabra de Dios dice que lo que provoca una congregación de sana doctrina es un crecimiento espiritual. Amén. Cuando yo siento que como oveja del Señor, de nuestro pastor, yo estoy recibiendo el alimento que se da, que se ministra del altar, y yo empiezo a tener cambios, yo empiezo a ver cómo la vida empieza a girar a favor mío, me está confirmando el Señor que ese alimento que se da de un altar es para beneficio. Amén. Y es para provecho, como dice su palabra. Entonces, pensando en esa gran necesidad, preguntándole al Señor, ¿por qué hacer para que las personas no se vayan de la iglesia? Porque es que no es que salen de aquí y se van para otra, no. Salen de aquí y vuelven atrás. Y ese es el gran peligro que estamos hoy sintiendo con las ovejas del Señor. No sé si alguna vez usted ha visto, o bueno, por aquí se ve mucho, cuando usted ve que viene una manada de ganado, ¿sí? Y alguien viene con un palo o con un rejo se dice, guiándolos, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? No sé, pero tienen una gran capacidad que las vacas les hagan caso, o el ganado, o lo que lleven allí guiando. ¿Usted se le mediría hacer eso? Que le entreguen 20, 30 vacas y le digan, coge aquí para arriba con ellas y no deje que ninguna se salga. ¿Se le mediría o no? Para el que tiene el ejercicio y la capacidad es fácil, ¿verdad? Para el que sabe cómo
pastorear, cómo guiarlas es fácil. Y eso lo pongo como ejemplo como nosotros como pastores con las ovejas, ¿sí? Nosotros tenemos un redil llamado iglesia y todos los días tenemos que pastorear de tal manera que ninguno se salga del redil. Amén. Que aunque usted todos los días tiene una vida, una rutina, una necesidad de hacer cosas para crecimiento, pues las ovejas siempre estén en ese redil. Por eso muchos dicen que la misión o la obra de los pastores es una de las cosas más difíciles que pueden haber en profesiones o en estilo de vida, porque no es fácil guiar a las personas, no es fácil tener contenta a la congregación, no es fácil hacer sentir bien una iglesia completa. Entonces, en esta necesidad, en esa pregunta que le decía al Señor, me mostraba una de las cosas que cuando Jesús empezó a predicar a los gentiles, a todas las personas, cuando Él viene a establecer el reino de Dios, se encontró en el corazón de las personas, ¿sí? Y fue algo que Él empezó a molestar y empezó a afectar a todos los que conocían la palabra de Dios, creían hacer las cosas bien, predicaban la palabra de Dios, pero el Señor por el Espíritu empezó a mostrar que algo estaba estorbando el acercamiento de la creación al mismo Creador. Y quiero hablarles hoy de las tradiciones, ¿sí? Y le he titulado esta enseñanza para los que quieren tomar apuntes: sacudiendo el árbol de las tradiciones. ¿Alguno de ustedes ha ido a algún árbol a sacudirlo para que le caigan los frutos? ¿Sí? ¿Qué se siente cuando ellos caen? Si es una muy buena manga, si es un buen fruto, una buena manzana, no sé si las peras caigan solas o ahí hay que tirarles piedra, pero se siente chévere, ¿verdad? Moverlo hasta que caiga ese fruto. Y hoy vamos a ser sacudidos por esa palabra para que lo que está estorbando dentro de nosotros caiga por el poder de Dios y podamos ver esa gloria prometida. ¿Cuántos lo creen? Recuerda que estamos en una promesa de parte de nuestro Señor, 3 meses de manifestación de gloria de parte del Señor. El Señor lo dijo y Él lo hará. Lo hemos visto, tenemos varios testimonios que desde que el Señor dio esa palabra han pasado cosas impresionantes en muchas personas aquí en la iglesia. Porque su palabra tiene poder, no la palabra del pastor, sino la palabra de ¿quién? De Dios. Amén. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos capítulo 7. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea que es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Marcos 7:1. Sacudiendo el árbol de las tradiciones. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús con sus hermosas enseñanzas plasmando algo que iba a salir a la luz del corazón de ellos. Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 1. ¿Estamos allí? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Conoce usted quiénes eran los fariseos? ¿Sí? ¿Por qué se le denomina en la Biblia fariseos a un grupo de personas? ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que trabajaban en la iglesia, ¿sí? Los encargados de traducir o escribir todos los acontecimientos que en la iglesia estaban pasando en ese momento. Entonces los escribas son como decir hoy en día los auxiliares contables que se encargan ¿de qué? ¿Qué hace un auxiliar contable? ¿En serio? Bueno, hablemos mejor de los escribas. Entonces los escribas eran los encargados de testificar, de plasmar en los escritos, en los manuscritos, todo lo que acontecía, y ese era el servicio de ellos en aquel lugar. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, que no se lavaron antes de ir a comer, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no pueden comer. Volviendo de la plaza, si no se lavan, aún así no podrán comer. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar.
como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndole Jesús les dijo: hipócritas. Diga conmigo, hipócrita. ¿Conocemos hipócritas? Pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque ahí hay un poco hipócritas. ¿Quién te dijo que aquí había alguien diferente? Aquí habemos enfermos, hipócritas, necesitados, pecadores. Amén. Pero usted no viene a la iglesia porque hay hipócritas. Pero en su familia hay hipócritas también. ¿En la universidad hay hipócritas? También. ¿Usted se sube al bus y hay hipócritas? También. Lléveme a un lugar donde no hayan hipócritas. ¿Existe algún lugar donde no hayan? Entonces Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Diga conmigo, tradición. El pueblo judío es un pueblo de mucha disciplina, como comparar hoy los judíos con los chinos hoy en día, ¿sí? Los chinos hemos aprendido que los niños desde pequeñitos, desde las escuelas, les empiezan a desarrollar una cultura diferente a la que nosotros tenemos. Desde pequeñito les enseñan normas, leyes, estatutos. Desde casa empiezan una formación trascendental, porque la cultura y la tradición de los chinos es que todos los hombres y mujeres desde edad corta tienen que producir algo en la vida, sea en la sección, en la profesión o donde usted quiera ejercer. Toda la cultura de los chinos es esa. Amén. Ahora, si lo comparamos con los judíos, tiene algo que ver con lo que estaba pasando hoy en día. Resulta que los judíos hablaban de muchas tradiciones, hablaban de muchas costumbres, y en especial esta, que no vamos a hacer referencia a esto porque es algo muy simple, pero es algo que a Jesús le molestó bastante. Cuando usted ve y conoce a Jesús en la Biblia, en los 4 evangelios, se da cuenta que Jesús muchas veces se molestó muchas veces. Ay, ¿será que el pastor no se puede molestar? Claro que sí. Como Jesús se molestó muchas veces en la Biblia, porque mientras seamos carne, seamos hombre, tenemos sentimientos. Entonces, algo que le llamó la atención y que hizo que se molestara bastante a Jesús era esta hipocresía de los escribas y fariseos al decir o al criticar a sus discípulos porque no se habían lavado las manos para ir a comer. Amén. Usted se imagina si a usted lo visitaran los judíos en su casa y se dieran cuenta de la cantidad de cosas que hacemos contra la costumbre de ellos. Por ejemplo, ¿quién se lava las manos para comer siempre? Yo nunca. Yo sé que voy a comer y a mí se me olvidan las manos, porque no me acostumbraron así. Amén. Si usted trabaja la mecánica, si usted trabaja la obra, usted aprende a coger fuerzas, ¿no? ¿Y cuáles son esas fuerzas, esas defensas? Que no importa lo que usted esté cogiendo, tocando, usted come con las manos así. Se acostumbra el metabolismo del organismo a ejercer unas defensas porque simplemente es una costumbre de que usted nunca se lava las manos para ir a comer. ¿Será que esa costumbre es en nosotros para muchos? No, para nosotros no tienen alguna importancia, a no ser de que usted lo inviten a comer pescado y sepa que va a coger el pescado con las manos, ¿verdad? Dice, bueno, como por decencia me voy a lavar las manos, pero no es algo que cambie o transforme la humanidad, no es algo que afecte para nada si usted come o no come. Se lave las manos o no, usted necesita suplir una necesidad. Amén. Entonces no vamos a hacer referencia a eso porque era algo muy simple, pero de algo tan simple los escribas y fariseos empezaron a condenar ¿a quién? A los discípulos de Jesús. Estamos viendo que están compartiendo el pan
con las manos sucias. Y Jesús, en vez de decir, venga, yo miro, muchachos, las manos, en vez de revisar las manos de sus discípulos, ¿a quién hizo referencia? Fue a ellos, por la hipocresía que estaban manejando. Y por eso quiero llevarlos hoy para que podamos ser sacudidos de las tradiciones. Primero entendamos cuánto esto afecta al Señor. Ahora, vamos a revisar qué significa una tradición, porque hay muchas tradiciones, pero donde nos quiere llevar el Señor es a plurizar ese significado. La tradición es algo que se transmite de generación en generación. Se arraiga como una raíz en el pensamiento y en el corazón. Son costumbres históricas, rituales o de valores. Amén. Dice más adelante, la tradición tiene que ver con la autoridad de la sociedad, mientras que la religión tiene que ver con la autoridad de Dios. La tradición tiene que ver con el temor en la comunidad o a la cultura, mientras que la religión tiene que ver con el amor y el temor a Dios. Las personas pueden seguir la tradición debido a la presión de los compañeros para evitar vergüenza en el lugar donde se desenvuelve. Si usted empieza a razonar o identificar cuántas tradiciones tenemos nosotros desde casa, desde familia, podemos identificar que para muchos esas tradiciones son fuertes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente para que podamos continuar. ¿Cuál era una de las tradiciones para nosotros en la religión? Y era fuerte, ¿verdad? Era una semana al año que teníamos que ser. ¿Qué tenía que pasar una semana al año? Ser santos, que era algo llamado la Semana Santa. Eso era una tradición arraigada ¿desde dónde? O sea, llegaríamos a los años de aquí de lo que está escrito en la Biblia. Pero a medida que pasa el tiempo, las tradiciones o se vuelven fuertes o pierden fuerza. Porque para nosotros, a mí me alcanzó a entrar esa tradición cuando estábamos en la religión, donde mi abuela decía, no se bañen los viernes. Bien, mi abuela, eso era buenísimo, no bañarse. Pero cuando decían, no coman carne en semana, eso era fatal. Pero resulta que la tradición era tan fuerte que se tenía que cumplir. Amén. No salgan a paseo en esa semana, porque siempre pasa algo. Es más, vea, tengo a su tío no sé qué, que se fue a pasear una Semana Santa y por ahí se accidentó. Y empieza eso de generación en generación a causar en nosotros un temor, ¿sí? Y uno ve muchas historias en Semana Santa de todos los que salían a pasear y las cosas que pasaban. Hoy no. Hoy esa tradición ha perdido un poder, una fuerza, que la Semana Santa hoy es para pasear. ¿Y nos vamos con quién? Con el Señor a pasear, ¿verdad? Ya en la Semana Santa no necesitamos vivirla en 4 paredes, en una iglesia, sino que yo puedo profesar mi fe, ¿en dónde? Desde una finca. ¿O a cuánto no les gustaría irse de finca toda una Semana Santa? De descanso para la playa. Amén. Porque ya la tradición perdió esa fuerza. ¿Comemos carne en Semana Santa? Sí. Dijo el mismo padre, que en esos días vi una entrevista del padre, no recuerdo el nombre y bueno, no lo puedo decir por internet. Dijo él, porque le hicieron esa pregunta, ¿es bueno o no es bueno comer carne en Semana Santa? Y el mismo padre dijo, ¿de qué sirve que no coman carne si con su boca dañan y matan a cualquiera? Así lo dijo. Entonces, estamos hablando de lo que pesa en el corazón, en la hipocresía de las personas, en las cosas que no hacemos nosotros y tampoco dejamos que otros hagan. ¿Sí? ¿Conocemos personas amargadas en casa? ¿Con una raíz de amargura? ¿Conocen alguno así? Y esa persona no lo hace feliz absolutamente nada. Y quiere que ninguno sea feliz. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Entonces es difícil porque llevar peso en el corazón, llevar peso a través de las tradiciones afecta a una sociedad completa. Entonces Jesús empezó a ver que eso estaba afectando tanto el corazón de los creyentes, de los que creían y conocían la palabra, pero más de los que se iban a convertir después de su ministerio. Entonces él empezó a trabajar muy fuerte contra los fariseos. Vea, alguien que le haya sacado la rabia a Jesús fueron los fariseos, los hipócritas, los que predicaban la ley, porque siempre buscaban tentarle. Otra vez le dijeron a Jesús, ¿tú por qué sanas
en el día de reposo. Si la ley dice que en el día de reposo no se puede hacer absolutamente nada. Y volvió y le respondió: hipócritas, ¿acaso si un animalito de los tuyos no se sale del redil en el día del reposo, no irías a buscarlo? Y siempre Jesús, con mucho amor, confrontaba la hipocresía en el corazón de ellos. Esta es la introducción hacia donde vamos a ir a través de esa enseñanza. Amén. Ese es el vuelo que nos va a preparar el Señor para llegar allá. Ahora, si nosotros llevamos esto a nuestra realidad, las iglesias cristianas, y no voy a poner un nombre, estamos llenos de tradiciones. Estamos llenos de lo que piensa más el hombre que lo que piensa el mismo Dios. Es más importante lo que piensa un pastor y un líder que lo que piensa Dios. Entonces, como no vamos a hablar de cuál es la tradición o cuántas tradiciones se hacen en la iglesia, vamos a hablar del por qué la iglesia es afectada a través de los pensamientos de los hombres. Pues la misma palabra de Dios dice: maldito se hace el hombre que confía en el hombre. Amén. Y eso no quiere decir que usted no crea en su pastor, que no crea en su autoridad. Esto le está mostrando es que Dios le está diciendo a usted: son hombres, pero su mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Él. Entonces, hay algo que está afectando bastante a la iglesia, y es el pensamiento humanista. Puede ser el pastor que sea, pero si usted le cree, te va a cambiar tu manera de ser o no. Amén. Si por ejemplo dijéramos: no, es que el pastor no le gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta el fútbol. Entonces, como a mí no me gusta el fútbol, ¿será que yo tengo que enseñarle a toda la iglesia que el fútbol es malo? No. No es mi pasión, pero para usted puede ser su pasión. Sin quitarle el primer lugar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿dónde estaría esto en la Biblia? Pues ama a Dios sobre todas las cosas como un mandamiento. Pero no es mi pasión, para ti sí puede ser tu pasión. Pero si usted está siendo guiado por el pastoreo de un hombre, de una autoridad, de un liderazgo, y su enfoque no está en Jesucristo, sino que su enfoque está en todo lo que se predica desde el altar, empieza a gestar en usted también las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Si el pastor dijera: iglesia, para mí no es importante el dinero, ¿para usted también tendría que dejar de ser importante el dinero? No, porque es que yo tengo un propósito diferente al suyo. Yo no vine a hacer tesoros en la tierra, vine a hacer tesoros en los cielos. Y mi llamamiento está en lo espiritual, en lo sobrenatural de Dios. No está en hacerme una empresa, no está en ganar una empresa, no está en cuánto dinero multiplico. Pero el hecho que eso no esté en mí no quiere decir que usted tampoco lo pueda hacer. Porque ¿de qué serviría entonces que todos sean pobres como el pastor es pobre? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y pobre no estoy hablando de dinero, estoy hablando de pobre de pensamiento. Entonces, como es el pastor y el pastor dijo, ¿sí?, que es malo prosperar, entonces no busquemos la prosperidad. ¿Será que la iglesia está afectada o no está afectada en eso? ¿Podría ser un virus que se mueve en las congregaciones? Ahora, hay algo más grande que está pasando. Jesús dijo: en vano me honran enseñando doctrinas que hacen mandamientos de los hombres. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es la palabra de Dios. Amén. Y todo lo que diga la palabra es la fiel doctrina, no lo que piensa el pastor de la palabra de Dios. Porque ahí es donde viene lo que llamamos nosotros la manipulación, ¿sí? Viene todo lo que se mueve a través de los altares para confundir, para gestar en la iglesia cosas que Dios no está diciendo que hagan, sino que nacen ¿de dónde? Del pensamiento de un hombre que es la autoridad. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque hay tantas tradiciones en nuestro corazón. Porque para la iglesia le es más fácil escuchar a los hombres que escuchar a Dios. Para usted es más fácil sentarse a escuchar una predicación de cualquier pastor X que sentarse a leer la Biblia. ¿Sí o no? No, es que a mí me gusta este pastor porque es que este pastor
este pastor me lleva a donde yo quiero ir, me hace sentir lo que yo quiero hacer sentir, pero usted le entra todo a través de lo que se estimuló a través del altar, pero mucho cuidado, porque la estimulación viene desde un hombre. Así esté predicando palabra de Dios, doctrina de Dios, tiene que tener mucho cuidado con lo que está escuchando. Si yo no tengo claro esto, mi fe se está poniendo conforme a los hombres y no conforme a Jesucristo. Entonces Jesús me decía, mientras yo le preguntaba eso, me decía: hijo, el problema de la iglesia no es que se vayan porque yo no les di o porque yo les dije. El problema es que de la iglesia se van las personas por lo que dicen los mismos hombres desde los altares. Cómo actúan, cómo ejercen los ministerios, en las consejerías que dan, en las caídas de sus mismas ovejas, los condenan, los señalan o los disciplinan, y ahí viene que mi fe se daña por completo. Entonces Jesús está haciendo lo posible y lo imposible por atraer todo su pueblo, toda su grey, ¿a dónde? A los rediles llamadas iglesias. Pero si usted no pone la mirada en Jesús, usted se va a dar cuenta que la iglesia es imperfecta, ¿o no? Usted se va a dar cuenta que su pastor tiene defectos o no tiene defectos. Por lo tanto, su mirada no puede estar puesta en mí, porque en el momento que yo le falle, dejaré de ser su pastor. O en el momento que usted ve algo equivocado en mí, usted perderá su admiración, su honra, su respeto. Y el primer argumento que se crea en el corazón es: no, yo por ahora no vuelvo. Mira que a mí no me gustó lo que dijo el pastor. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque su corazón está centrado en lo que piensa, siente y hace el pastor, no en lo que piensa, siente y va a hacer nuestro Señor, que es el pastor de pastores. Entonces Jesús me decía: necesito que sacudas la iglesia de tantas tradiciones que se están creando en el corazón, de todo lo que estamos escuchando a través de las redes sociales. Es que este pastor dijo, es que esta pastora lo dice, es que si tiene la iglesia grande es porque tiene el respaldo de Dios, es que Dios confirma a través del fruto. No, una sola es la doctrina, dice el Señor. La pregunta es: ¿será que es más fácil escuchar a los hombres que escuchar a Dios? Claro, porque al escuchar a mi pastor yo creo que estoy escuchando a Dios, y es más fácil, entonces no me esfuerzo, no tengo que orar, no tengo que estar a solas con Dios, ya escuché a Dios a través de mi pastor, hasta luego. Pero si ese día, por ejemplo, si hoy yo suelto y digo: bueno, quien no siembre hoy 50,000 pesos se va a perder en el infierno, porque el pastor lo dijo, y resulta que usted no trajo los 50 o andaba sin los 50, pero usted creyó en lo que el pastor dijo porque es el pastor. Hay dos cosas que van a pasar: o usted sale molesto de la iglesia, ¿sí?, porque le tocaron su bolsillo, porque manipularon la palabra, o simplemente usted sale a buscar esos 50,000 pesos. ¿Y qué va a pasar cuando yo empiezo a ser manipulado desde el altar de esa manera? Que mi fe se va a poner en el hombre y no en Dios. Que usted tiene que pactar hoy para que usted sea bendecido. Usted no tiene que pactar para que usted sea bendecido. Tú y yo ya fuimos bendecidos, ¿dónde? En los lugares celestes, dice el Señor. ¿Por causa de quién? De Jesucristo fuimos tú y yo bendecidos. Yo no tengo que dar nada a cambio para recibir algo a cambio. Él es mi papá y Él solamente me pide obediencia y que lo ame. El resto lo tengo todo. Pero como no escudriñamos la palabra, como no estamos detrás de la verdadera doctrina, entonces todo lo que suelta una autoridad desde el altar, usted lo cree, usted lo recibe y usted siente que lo tiene que cumplir. Y eso está gestando una debilidad en el corazón de la iglesia. Por eso es fácil que si un líder te falla o un pastor te falla, usted sale corriendo rápidamente a la iglesia. Entonces imagínese la batalla espiritual que se está viviendo hoy en el mundo espiritual, valga la redundancia. Jesús
el Padre, el Espíritu Santo haciendo lo posible por rescatar su pueblo, amén, en una generación tan difícil, en cosas tan difíciles que estamos viviendo. Logran entrar a las congregaciones, pero cuando entran a las congregaciones algo está pasando, porque se está dañando el corazón de la grey. ¿Usted tiene animalitos? ¿Todos tenemos animalitos? Cuando un animalito desde pequeñito lo acostumbramos al alimento, ¿sí? Sea barato, sea bueno, se acostumbra al alimento, pues el animalito empieza a crecer, ¿sí? Empieza a desarrollarse, y conforme a ese alimento empieza a desarrollarse. Pero existe un error que podemos cometer, y es que al animalito le empecemos a echar sobrados. Cuando usted empieza a echarle sobrados desde la mesa o deja que el animalito vele, ¿qué empieza a pasar en su organismo? Empieza a producirse una batalla que usted no ve, el animalito se vuelve velón y terminará después despreciando el alimento y deseando lo que usted le da, porque usted a sí mismo acostumbró ¿a quién? Al animalito. Entonces usted dice, bueno, ahora este chandoso, chandosa, ¿por qué ya no quiere comerse el alimento? Porque usted lo había acostumbrado a algo y usted mismo le cambió su costumbre. Entonces lo que lo hacía fuerte, sano, que era el alimento, ahora las sobras que usted le da a pesar botarlas, pero se las da al animalito, el temenea la cola, empieza a afectarlo, porque el animal se adelgaza, se vuelve feo, ¿sí? Ya deja de comer el alimento, ahora es de las sobras que usted le da, empieza a oler feo. Dicen que la comida hace que los animales huelan feo. Lo mismo podría estar pasando en las congregaciones, que el alimento que se está dando, ¿sí?, que debería ser para provecho de nosotros, no esté produciendo en nosotros eso que tiene que producir, porque es que nos alimentamos también de otras cosas a la final. Entonces, dígale a la persona que tiene a su lado, no es lo que piensa el pastor, dígaselo. Pero dígaselo, no es lo que piensa el pastor, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y usted podría decir, uy, el pastor está en contra de los pastores y los líderes. No, no estoy en contra. Lo que estoy buscando es restaurar la iglesia del Señor. Amén. Porque ninguno se tiene que ir por lo que haga el pastor o algún líder. Usted no está siguiendo al pastor ni al líder, usted sigue a Jesucristo. Si en algún momento me dieran a mí la orden de salir de este sector para otra iglesia, usted no tendría que irse detrás mío para otra iglesia. Usted tendría que continuar aquí con el pastor que coloquen a pastorear la congregación. Ese sería el ideal modelo de parte del Señor. Cuando Jesucristo va a partir y se está despidiendo de los discípulos, ¿sí?, y empezaron ellos nuevamente después del reencuentro, ¿qué tuvieron que hacer? Seguir al pastor nuevamente, pastor de pastores. Ya no estaba físicamente, presencialmente, pero tuvieron que continuar la obra para la cual habían sido llamados. Y por tener la mirada puesta en Jesucristo, pues cosas sobrenaturales empezaron a pasar. ¿En quién? En los discípulos de Jesús. Porque todo el trabajo de 3 años de pastorearlos, de cuidarlos, los llevó a tener claridad de que aquí lo más importante, incluso, ustedes recuerdan que Jesús sacó de su corazón el decir, ¿por qué me llamáis bueno si no hay ninguno bueno en la tierra? Solamente mi Padre que está en los cielos. El mismo Jesús diciéndolo. Pero a veces nosotros como autoridad nos creemos buenos. De verdad que nos creemos buenos. Creemos que somos Dios. Creemos que nuestra palabra es la última. Y no es así. Entonces no estoy en contra de la autoridad, ni del equipo pastoral, ni del equipo de líderes. Estoy en contra es de que la iglesia se deje manipular por las autoridades. ¿Usted conoce a alguna mujer que se deje manipular por su esposo? ¿Se sabe o no se sabe? Se siente, ¿cierto? Y es normal. Pero que una mujer manipule a un hombre, eso no es normal. Y eso sí se ve raro. Estamos hablando de la sociedad, ¿no? No estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de la sociedad. Que usted esté con compañeros de los hombres, le digan, vamos a salir a pasear. No, déjame, yo le pido permiso a mi esposa a ver si me deja. Si usted suelta eso en un grupo de hombres, ¿qué le van a decir? O cuando uno estaba en un grupo de hombres y le suena el teléfono,
Uy, no, es la Hermur. No, 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 no van a hablar. Y usted se hace a un lado. ¿Qué sienten los otros muchachos que están ahí? No, esa es la que manda. ¿Sí o no? Entonces, después de una llamada, el hombre en el grupo empieza como a desesperarse, ¿no? O sea, nadie supo lo que le dijeron por teléfono. Nadie se dio cuenta. Pero uno nota que esa llamada movió al varón, ¿sí? Y por más de que intenta seguir en la conversa o en lo que está aconteciendo, se empieza a ver que este hombre está empezando a comportarse extraño, hasta que dice, no, ¿saben qué? Me tengo que ir, voy a ir a hacer una vuelta. Y uno dice, no, qué vuelta, ya lo llamaron y vas para adentro, ¿verdad? Entonces, en la sociedad, la manipulación es normal quizás en el machismo para las mujeres, con los hombres no. Pero hoy, si usted está en el 2024 atento, se da cuenta que hoy las que quieren mandar son las mujeres. Y tiene que ser normal hoy que mandan las mujeres o no. Tiene que ser normal, según la sociedad. Y un hombre decía mi abuela o mi mamá, no recuerdo cuál de las dos recibía yo ese consejo: nunca le muestre la debilidad a una mujer, porque desde ese momento van a hacer con usted lo que quieran. Nunca, decía, creo que era mi abuela la que decía eso, nunca le muestre la debilidad a una mujer. Y era cierto, porque el día que uno le mostrara la debilidad, lo que van a usted aquí, y empezaban a aprovecharse. Nunca le muestre la plata a una mujer, porque van a intentar manipularlo. Y crecimos con tantas costumbres, con tantos mitos, con tantas tradiciones, que a la final Dios mira es el corazón. Amén. Dios está buscando es establecer en nuestros corazones de verdad una diferencia. Sea lo que pase en su casa, busque el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Que el hombre es la cabeza y la mujer se sujeta. Pero para que el hombre sea la cabeza, ¿sí? Para que pueda ser la cabeza en el orden de Dios, la mujer sujeta también tiene autoridad. Y sujeta con la autoridad de Cristo está el nivel, los dos, delante de todo el hogar. Amén. Ese es el orden de Dios. Pero cuando existe la manipulación, es porque han pasado en nuestros corazones las gestaciones de tradición. No, a mí ninguna mujer me va a controlar, era lo que yo pensaba. ¿Y sabe por qué ninguna mujer me logró controlar a mí? Porque nunca me metí con una mujer mayor, gloria a Dios. Esa era mi estrategia, porque el día que yo me metiera con una mujer mayor me iba a controlar. Entonces papá me dijo a mí, nunca te dejes controlar de una mujer. Y yo, está bien, eso lo aprendí, gesté esa tradición en mí y nunca permití que eso pasara. Pero aquí entre nos, ¿le tenía un miedo a las mujeres mayores? Era por esa misma gestación, porque una mujer mayor me iba a volver rápido atrás. Pues se ha dicho, bueno, me iba a volver una nada. Era por esa simplemente gestación. Y esa tradición viene desde nuestras generaciones atrás. Mi abuelo, mis padres, nosotros. Ahora, se rompe esa maldición en nosotros, se deja de gestar. Ahora tiene que entrar Esteban y mis hijos al orden natural ¿de quién? De Dios. No es lo que piensa el hombre, no es lo que piensa la mujer, es lo que piensa Dios. Y ese es el orden en nosotros, en casa, con mi esposa. Nosotros somos un par de culicagados intentando ser papás de 3 niños, intentando pastorear una congregación que es tan difícil, pero aprendimos algo: ni es lo que pienso yo, ni es lo que piensa ella. Lo importante es lo que dice Dios a través de su palabra. No es lo que piensa el pastor, porque si mi esposa se deja pastorear por una pastora que no tenga esposo, me la cambia así. Una pastora que sea viuda y no tenga esposo, eso va a llevar a todas las mujeres a que no se dejen. Ustedes son empoderadas por el Señor. Ustedes también tienen autoridad. Claro, porque le es fácil hablar a alguien que no tiene a alguien como autoridad sobre ella. Entonces, ¿así se está pastoreando desde los altares? Claro que se está pastoreando. Por eso es importante que usted se deje pastorear por una familia pastoral. No por un hombre solo como pastor o una mujer sola como pastor, porque se van a gestar tarde que temprano tradiciones en su corazón. Amén. Entonces esto es lo que está afectando las congregaciones, lo que está llevando a que muchos se estanquen o quieran volver atrás. Por la misma razón, porque es más fácil para los hombres hoy en día escuchar a los hombres que escuchar a Dios a través de su palabra. Amén.
El modelo de vida conforme a lo que pasa hoy en cuatro paredes puede ser un peligro gravísimo. Por ejemplo, usted llega a una congregación donde lo primero que usted ve es una alarma. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Escúcheme acá, no se deje entretener. Y la primera alarma que usted ve desde la puerta es que todas las mujeres están con falda de jean hasta abajo. Y usted llegó con un descaderado, estoy poniendo ejemplo, ¿no? Dijo, llegué al lugar equivocado. Sí, usted entró porque así entran todas. Te van a mirar de pies a cabeza, sí te van a mirar de pies a cabeza. Usted se siente rara, se siente mal ahí. Pero a la final usted ve que toda la cultura de la congregación es así, ¿sí? El modismo o el vestir como agrada al Señor. Entonces, como agrada al Señor es que la mujer no puede usar pantalón y jean, sino que tiene que usar vestido largo. Porque la Biblia lo dice, es que la Biblia lo dice. Pero la santificación no depende de una vestimenta, la santificación depende de ¿qué? De un corazón. Y aunque la Biblia hable del vestir, Jesucristo dijo por la gracia, habló acerca de la ley, dijo no, es que no se santifica quien se vista bien, se santifica quien piense, sienta y actúe bien delante de Dios. Entonces usted entró a una congregación así, donde desde primeras usted ve que le van a cambiar la vestimenta. ¿Usted vuelve o no vuelve? Usted no va a volver, porque usted ya se siente frenado, ¿verdad? Usted dice, no, pero es que sí, quizá la Biblia lo dice, porque es que está escrito que la Biblia dice. Pero si en el cielo no van a haber vestidos, ni pantalones, ni jeans, ¿cómo vamos a ir al cielo entonces? ¿O irán solamente los que visten hasta los tobillos y nosotros no iremos? No. Pensamientos de hombres. La santidad le hace más referencia a lo que visten que a lo que son, a lo que sienten. Amén. Entonces, ya como usted logró entrar, lo lograron convencer, usted salió después del encuentro, después de un mes de estar en la congregación, y usted dice, tengo que cambiar mi manera de vestir, ¿sí? Porque ya me siento incómoda en la iglesia. Y al Señor le gusta que nosotros vistamos hasta los tobillos, porque ¿quién lo dijo? La pastora, que cuando se para en el altar sale tapada hasta los ojitos. Entonces, usted no cambió porque la Biblia lo dijo, usted cambió porque alguien gestó sobre usted una tradición. Amén. ¿O será que, por ejemplo, en Londres, que los hombres visten con falda, no entrarán al cielo los que van a la iglesia en falda? ¿Se sabía que hay una cultura en Londres? Los hombres visten con falda. Entonces no van a entrar al cielo porque se ponen falda. O entonces a los hombres les voy a pedir el próximo domingo que vengan con falda. ¿Está bien? Olimar, Gustavo, Alexis, ¿todos? ¿Están claros? Arnulfo. ¿Cómo se verá usted con una falda? ¿Lindo o no? Póngase la de jean para que no le moldee toda la escultura y no le muestre la barriga, porque las de jean son las que no afectan bastante. Entonces, el pensamiento de los hombres tiene afectada la congregación, tiene estancadas las congregaciones por la cantidad de tradiciones que están soltando desde el altar a las personas. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Sabe por qué las personas no se quieren comprometer en las iglesias? Porque desde que empiezan a hablar con los líderes se dan cuenta que los líderes ya tienen una connotación y el liderazgo dice lo que es bueno y lo que es malo en la iglesia, ¿verdad? Y aunque usted no lo está preguntando, usted se da cuenta que aquí en la iglesia no se puede hacer esto. Y resulta que lo que no se puede hacer es lo que a usted más le gusta. Entonces usted dice, no, yo voy a ir a la iglesia nomás los domingos. Yo la verdad no me voy a comprometer. Porque donde yo me empiece a meter, eso me llegan a la casa, me visitan, manera de esculcar todo. Y eso va a ser una gran amenaza. A la final, pensamiento de hombre. Entonces, debemos estar claros en esto para que podamos caminar en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es tan fácil que la iglesia esté siguiendo la doctrina de hombres y no la doctrina de Cristo? Porque hacen que te esfuerces menos. Porque para muchos cristianos es más fácil escuchar la voz de un hombre que buscar la voz de Dios. Entonces, al acostumbrarme a escuchar a los hombres, ¿cuántos aquí escuchan más de 2 o 3 pastores en la semana?
o tienen pastores preferidos en las redes sociales. Entonces, lo que se piensa en Restauración para las Naciones se guía a la Grey conforme a la visión de Restauración para las Naciones, ¿verdad? Pero si usted está recibiendo información de otros 2, 3 pastores que no están predicando la sana doctrina, sino que están hablando de otros modismos, costumbres, usted piensa sentirse confrontado con la visión en la que usted está. A usted le empieza a molestar la iglesia en la que está, porque es que allá sí se puede, allá sí dejan. Por ejemplo, un ejemplo de tradición: pastor, ¿es malo tomar vinito? Ya sabemos que tomar aguardiente es malo, ¿verdad? Que no nos podemos embriagar. Pero pastor, es que yo he visto pastores, vea, con mis ojos los he visto que toman vino. ¿Por qué aquí usted no toma vino? Entonces comparan, confrontan la visión, pero simplemente es para que usted sea confirmado en un deleite. Como a la final usted sintió que en su iglesia nunca le permitieron tomar vino, pero era una necesidad para usted, usted busca una iglesia donde sí pueda tomar vino. Ahora, la tradición de los judíos toman vino, porque es una cultura. Desayunan con vino, almuerzan con vino, para ellos es algo importante. Ah, pastor, pero entonces Jesús, ¿por qué sí tomó vino? ¿Cuántos dicen amén? ¿Jesús tomó vino o no tomó vino? Es más, lo hizo. Y ahora dice que tomar vino es malo. Hizo el vino, que fue el primer milagro, convertir el agua en vino. Y ahora dice que tomar vinito es malo. ¿Es rico el vino o no? Dígalo con todo su corazón. Usted está delante de Dios, no delante del pastor. Es rico para muchos, ¿verdad? Pero, diga conmigo, pero no es lo que piensa el hombre, es lo que está escrito en su palabra. Eso es lo que más le agrada a Dios. Entonces a la final el pastor responde: ¿es bueno el vino o no es bueno el vino? Estará usted preguntándose. Jesús dijo: no se volverá a tomar más de la vid hasta que yo vuelva. Él lo dijo en la palabra. Y resulta, para los que son estudiosos, que cuando Jesús hizo el vino, el mejor vino, que mandó a la maestresala a servirlo, el mejor vino necesita ser ¿qué? Fermentado, pasado por mucho tiempo, porque entre más tiempo es mejor el vino. ¿Cuánto se demoró Jesús haciendo el mejor vino? Nada. Por lo tanto, el vino que hizo Jesús no tenía licor y no pasó por la fermentación, sino que Jesús hizo del paladar de la fiesta e hizo de ese vino que él provocó el mejor vino, no para satisfacer la carne, sino para satisfacer ¿a quién? A todas las personas. Pero cuando ellos probaron el vino dijeron: esto se siente que es el mejor vino. Entonces de allí, al no entender la tradición o lo que hizo Jesús, sacan de que Jesús sí tomó vino e hizo vino y que ese vino tenía alcohol. Nada de eso pasó. Pero como no estudiamos, entonces muchos pastores de aquí sacan y dicen: yo brindo con vino, pastor. Yo no me emborracho porque la Biblia dice que no se puede emborrachar, pero todo lo que tenga alcohol fermentado como bebida es donde están el verdadero significado de no embriagarme. Amén. Entonces, no intenten pensar como piensa el pastor, intenten pensar como piensa Jesucristo. ¿Me están entendiendo o no? Yo podría decir que la televisión es del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno. Si yo no tengo tiempo para ver televisión, yo no tengo que decirle que eso es del diablo. Mis prioridades son otras. Mis necesidades son otras. A mí la televisión no me manipula, no me gobierna, no me trasnocha. Si con usted lo hace, tenga cuidado. Pero si a mí no me gusta la televisión, no tengo que llevarlos a todos a que no les guste la televisión. Simple. ¿O no? Hay un silencio de sepulcro. Es simple. No es lo que yo pienso, es lo que Dios piensa. Ay, ¿por qué entonces en el Antiguo Testamento no veían televisión entonces? ¿Habían televisor en el Antiguo Testamento? No había cómo entretener a la gente. Pero si la televisión es del diablo, entonces el celular es del diablo, la tablet es del diablo. No. Todo puede ser para instrumento de bendición.
El problema es tu corazón, tus pensamientos, cómo lo vas a administrar. ¿Entienden? Cómo tú administras lo que Dios te da. Por eso dijo Jesús, y fuertemente se los dijo: hipócritas. Están hablando que mis discípulos están con las manos sucias comiendo pan. ¿Y eso qué? ¿En qué les afecta? Pues ellos estaban reclamando era que no se había hecho la tradición de irse a lavar las manos. ¿Sienten que Dios nos está sacudiendo o no? Tenemos que ser sacudidos de las tradiciones hoy en el nombre de Jesús. Los pastores y los líderes somos solo mensajeros. Y con esto me voy a meter en un gran problema si alguna autoridad me escucha esta predicación a mí. Solamente somos mensajeros. ¿Usted sabe qué es un mensajero en una empresa? ¿Sabe qué es un mensajero? De perfiles o de posiciones, ¿dónde va el mensajero? El antepenúltimo, porque el de más abajo son los que prestan los servicios en aseo. Estamos hablando no en mi pensamiento, sino de acuerdo a las empresas, ¿no? Entonces, para las empresas por niveles están los de oficio varios, los que atienden, los que barren, trapean. Vienen los mensajeros, vienen los auxiliares, los administrativos, vienen los comerciales, si es una empresa de venta, ¿sí? Viene si hay gente de archivo, de acuerdo a la empresa. Y por último, ya hacia arriba viene lo que son gerencia, todos los que están ahí en la rosca, todo eso. Pero el mensajero viene ¿a dónde? Abajo. Y a veces nos paramos en el altar con un buen saco, una buena corbata, creyendo que lo somos todo. Porque la iglesia es mía. Y el día que yo diga que la iglesia es mía, ese día empieza una batalla con el Señor. ¿Sabes por qué no es mía la iglesia? Porque yo no di el precio por ustedes. Yo no tengo la capacidad de pagar ningún precio por ustedes. ¿Quién lo pagó? ¿Quién fue? Jesucristo. Entonces los pastores se paran y dicen: es que aquí en mi iglesia se hace lo que yo diga, lo que yo enseñe, olvidando que la iglesia me fue prestada para administrar y guiar. Yo solamente soy un mensajero. Entonces cuando ustedes me ven llegar aquí a la iglesia, ¿sí? Yo llego como todo mensajero, ¿no? Los mensajeros en las empresas mantienen atareados, ¿sí? Un mensajero que no sea diligente, lo sacan de la iglesia, de la empresa. Un mensajero que no sea proactivo no sirve. Los mensajeros tienen que ser activos, no pueden ser flojos, no pueden ser atolondrados. Estaba hablando de palabras de jefe, ¿no? Porque un mensajero atolondrado lo van a regañar. Ay, es que jefe, yo pensé. No, usted fue llamado aquí a que resuelva. Es que llegué y cerraron. ¿Y por qué no me llamó? No, porque ya habían cerrado. Los mensajeros se ganan unos regaños de los jefes. ¿Por qué? Porque a pesar de que de las últimas posiciones en una empresa, el mensajero siempre anda ¿con qué? Con cosas importantes para la empresa. Si usted manda un mensajero a llevar muestras clínicas o muestras de resultados en los tiempos donde no era todo virtual, sino que en las clínicas se tomaban las muestras y por eso nos colocaban a esperar 3-4 horas, ¿no? ¿Cuánto se demora el resultado para un examen de sangre? A usted lo dejan 3 horas aplastado en esa silla hasta que salga el resultado, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque eso viene de una gestación de tradición. Porque esa era la hora que se demoraba el mensajero en salir con todas las muestras y salga corriendo con su nevera, vaya al laboratorio, entran las muestras al laboratorio, las examinan, vuelve y salga con los resultados y llegue. 3 horas. ¿Tiene un mensajero o tenían ellos en respuesta para dar los resultados? Esperar que las muestras lleguen, que entren a la parte del laboratorio nuevamente de la EPS, van a los auxiliares lo llevan a cada habitación. Son 3 horas que dan. Hoy no, hoy a usted le toman una muestra y virtualmente hacen todo, pero de igual manera te dejan 3 horas, ¿o no? Cosa que me desespere a mí que yo entre y me canalicen, porque yo sé que me va a dar la noche ahí o me va a llegar a la mañana. Pero es que nomás necesitaba ver una pasta, nomás necesitaba una consulta. No, te vas de hospitalización ya. Y a uno que le pongan la manilla, eso a mí me asusta cuando le ponen a uno la manilla, ¿no? Se sienta, le vamos a hacer un examen de sangre. ¿Cuánto va a durar el examen de sangre? No dura nada. Te picharon ahí rápido. ¿Cuánto dura el resultado? 3-4 horas. Y eso, que si usted no es diligente,
le pueden pasar más de 5 horas usted esperando la muestra. Porque a los médicos les llega el resultado y ellos con tantos pacientes se olvidaron de usted. Por eso cuando yo voy a una clínica yo actúo como mi suegra. Soy pendiente. Apenas yo veo al doctor empiezo a cansarlo hasta que me diga qué tiene el paciente. Amén. Entonces, solamente somos unos mensajeros. Yo voy a solas con Dios. Papá Dios me entrega una carta y me dice: háblale a toda mi iglesia hoy estas palabras. Amén. Pero usted como receptor, usted tiene que saber que el pastor se puede equivocar, ¿sí o no? Usted tiene que tener conciencia, tiene que ser inteligente de lo que está diciendo el pastor, porque usted no todo lo puede digerir, usted lo mastica, usted lo lleva a la palabra, ¿sí? Y si tiene que pasarlo por obra, usted tiene que ser confirmado por Dios de lo que está hablando su autoridad. Si no, entonces todo lo que yo diga acá, usted lo tiene que creer. Y le estoy hablando como su autoridad, y no es así. No es así. ¿Sabe qué se le pide a todo mensajero al llevar una carta? Nunca destape el paquete. Eso es una ética en la mensajería. Nunca destape los paquetes. Eso es delicadísimo. Entonces yo llego con el paquete, ¿no? La carta a la iglesia. Vengo yo simplemente a transmitir algo que el Señor me dice que le diga a la iglesia. Pero si usted como buen receptor y como buen hijo de Dios, usted todos los días está escuchando a papá en su intimidad, amén, lo que usted va a recibir aquí cada domingo es una confirmación de sus conversas en todos los días con papá Dios. Confirmaciones, respuestas, afirmaciones de parte de ¿quién? De nuestro Señor. ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de retirarse de la congregación o de esta o de otra iglesia? Ahora piense por qué usted sintió ese deseo, ese pensamiento. Porque algo se gestó dentro de usted por pensamiento de un hombre y lo empezó a afectar a usted. Y no fue Dios. Dios no tuvo la culpa. La culpa fue de quien estaba simplemente dando un mensaje. Amén. Y para terminar, cuidemos el corazón de lo que piensan los demás y busca solamente tu aprobación delante de Dios. Una cosa, como dijo Pablo, una cosa es imitar la conducta, otra cosa es que tú dejes de pensar y de vivir por lo que piensan los demás. ¿Sabe? Hay algo que le molesta bastante a los hombres y es que la esposa diga: no es que aquí se va a hacer como dice el pastor. Digan los hombres: menos mal el pastor, mejor dicho, menos mal el pastor no representa ninguna amenaza para ningún hogar, ¿no? Porque el pastor no es guapo, no es alto, no es nada, no representa celo ni amenaza para ninguna mujer. Pero sí que afecta bastante que en la casa se vaya a hacer lo que el pastor diga, ¿o no? ¿Acaso el pastor merca? ¿Acaso el pastor trae aquí suple las necesidades? ¿O el pastor o yo? A la final dicen los hombres. O la iglesia o la casa. Porque es que usted en un momento, no sé en qué momento le lavaron el cerebro, que todo lo que diga el pastor. ¿Por qué? Porque es que usted reacciona y recibe todo conforme al pastor y no conforme a lo que está en la palabra. Y usted, en vez de decir: es que Dios dijo, no, usted va a la casa y dice: es que el pastor lo dijo hoy, amor. El pastor dijo que me tenías que sacar hoy a un restaurante. Ay, el otro domingo Jamé no viene. Estoy poniendo ejemplos. ¿Quién lo dice? Dios, en la atención, ¿cierto? Los detalles, Dios es el que lo dice. Pero si usted lo recibió por parte del pastor y usted va y le dice eso a su esposo: es que el pastor dijo que hoy me tenía que llevar a un restaurante, usted no se va a molestar con Dios, sino ¿con quién? Con el pensamiento del pastor. Y esto está quebrando la fe de muchas personas. ¿Sabe cuánta gente afuera, apartada de las congregaciones, daría lo que fuera por volver a la iglesia? Primero, no vuelven a su iglesia porque están dañados, están heridos, porque su pastor creyó que tenía la verdad y no me importa si se va, pero aquí se hace lo que yo diga. Y usted se fue. ¿Cuánta gente está esperando volver a sentir como sentía la presencia de Dios?
O es que si usted se va de aquí, usted va a salir en maldición. ¿Y acaso yo tengo la capacidad de bendecir a alguien o maldecir? ¿La cobertura es de quién? De Dios. La gente quiere volver a los rediles. Es más, están reconociendo lo difícil que está la vida, que muchos quieren buscar a Dios nuevamente. Muchos quieren buscar a Dios. Pero la cantidad de tradiciones y costumbres que hay en las iglesias los frenan. Es que si yo voy allá, lo primero que me van a decir es esto. Si yo voy allá, lo primero que van a hacer es esto. Si yo voy allá, lo primero que voy a sentir es esto. Y usted tiene que venir acá a sentir a Dios, no sentirse afectado por lo que dice el pastor. Y eso es para pastores, para líderes, para sacerdotes en casa, porque la mujer no tiene que dejar de pensar y dejar de ser por lo que es el esposo. Usted tiene una vida también. Pero el problema es que usted idolatra tanto a su esposo que usted dejó de pensar, dejó de sentir y dejó de vivir. Y hoy en día es todo lo que su esposo haga. Más adelante pasarán 10, 15 años cuando ese ídolo se encargue de darle a usted la respuesta, se va con otra y usted perdió 15, 20 años de su vida porque simplemente dejó de existir. Eso no es amor, eso es idolatría. Y Dios me decía con eso: nunca busques que la iglesia te idolatre a ti. Nunca busques que la iglesia dependa de ti, ni dependa de ningún pastor, porque nosotros seremos enjuiciados por Dios. El que predica la palabra de un altar tendrá doble juicio en el día de la venida del Señor. Y si uno de ustedes se va de la iglesia por un problema conmigo que yo no pude revisar, tendría que pasarlo con mi pastor principal. Pero a la final, usted decide irse, tiene que irse con un corazón limpio contra el pastor. Tenemos que haber hablado usted y yo. Si yo tengo que reconocer, pedir perdón, pero que ninguno se pierda por la voz de un pastor. Si usted me manda con 20 vacas, le aseguro que las vacas me van a guiar a mí en ese momentico, porque no tendría la capacidad de liderar 20 vacas. Ahora piénselo usted con su familia, hacia dónde está guiando su hogar, hacia dónde está enfocando sus hijos. Mis hijos, los hijos nos ven a nosotros como los héroes, como el modelo a seguir. Pero de verdad mi hijo ¿está viendo un modelo en mí? ¿O está viendo solamente un modelo de un padre que copió el modelo de su padre atrás? Y quiero terminar con esto. Evangelio de Juan 15:1. Para los que están tomando apuntes, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús nunca centró la iglesia en él. Siempre hablaba de quién, de su papá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la congregación. Amén. ¿Dice en la congregación? ¿Dice en el pastor? ¿Qué dice allí? Si no permanecéis en mí, dijo Jesús. En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este puede llevar mucho fruto, porque separados del pastor nada pueden hacer. Amén. ¿Quién dijo amén por allá? Porque separados de la iglesia nada pueden hacer. Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. No es la iglesia, no son los pastores, no son los líderes. Yo solamente soy un mensajero que tengo que arrojar todos los días la corona, la posición, para que usted no se enfoque en mí y se enfoque en quién, en el Señor. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 7: pedid todo lo que queréis. Diga conmigo: todo lo que yo quiero.
los pastores ponen límites. Los pastores te dicen, si tú te congregas todos los domingos vas a ser bendecido, pero si no vienes a la iglesia los domingos, no vas a ser bendecido. Jesús no dice eso. Jesús dice, si ustedes permanecen en ¿quién? En Él, con Él y por Él, pidan lo que quieran. Digan lo que quiera y les será hecho. En esto será glorificado mi Padre, que lleve mucho fruto y así sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan todos en el amor. Centra Jesús a la iglesia ¿en quién? En el Padre. No en los modismos, no en la naturaleza de los hombres, no en las doctrinas que yo puedo sacar para manipular la iglesia. Y quiero hacer algo especial para cerrar esta enseñanza, y es pedir perdón de parte de todos los pastores que usted ha conocido, sea en las redes sociales, sea en las iglesias donde usted ha estado, sea en los que usted mira hoy, o sea, a mí mismo, propia persona, pedirles perdón a la iglesia. Porque por causa de lo que nosotros decimos desde los altares, muchas ovejas se han apartado del Padre. Por causa de lo que nosotros enseñamos muchas veces, de las costumbres, de las manipulaciones, de las tradiciones, muchos no quieren volver al pastor de pastores. ¿Saben por qué todos los que se van de la iglesia dicen, es que el Señor Jesús no está solamente en la iglesia? Él está en todo lugar, y esa es la verdad, ¿cierto? Pero ¿saben por qué dicen eso como dogma de fe? Porque no quieren volver a la iglesia. Pasaron una mala experiencia que jamás volverían a entrar a una iglesia cristiana. Jamás. Están esperando que venga el Señor. El problema es que si el Señor viene y su conducta o su voluntad ha sido que usted esté en un redil, porque a quien Él recogerá tendrán que estar todos en el redil, y por causa de ese argumento, por causa de no limpiar su corazón, de no haber sido sanado, usted no volvió, se puede perder. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces yo quiero pedir perdón hoy públicamente a toda la iglesia y a todas las personas que me están escuchando, y deseo con todo mi corazón que en especial esta prédica vaya para muchos que no han vuelto a la iglesia. Pedirles perdón, porque los pastores creemos tener la última palabra, porque creemos ser Dios con lo que decimos, porque juzgamos, condenamos y no estamos restaurando a la grey, porque lo que pienso yo no debe ser lo que piensa usted. Por eso todos somos diferentes. Amén. Si yo pienso de una manera, usted tiene que copiar la conducta, no pensar como piensa su pastor, sino aprender del pastor de pastores y Señor de señores. Reconocer el error que por mucho tiempo nosotros como autoridades hemos tenido con las personas. ¿Cuántas personas se van de las iglesias por una consejería, por haber hablado con un líder, por haber hablado con un pastor, y como no le dieron la razón o como su punto de vista fue diferente, usted se sintió juzgado, rechazado y se apartó? O por la cantidad de cosas que usted ve malas en la administración de la iglesia. Muchas cosas pasan en las congregaciones, pero hoy el Señor quiere sacudirnos de esas vanas tradiciones. Enfóquese en Él. Dice el Señor, nuestro Padre nos ama tanto que en Él está nuestro futuro, nuestro caminar. En Él está nuestra vida y también estará nuestra resurrección, en el nombre de Jesús. Así que si ustedes aceptan el perdón hoy de parte de todos los pastores, si aceptan hoy que nosotros reconocemos nuestros errores, que reconocemos nuestras faltas, que reconocemos cuánto daño podemos hacer a las iglesias, yo quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies y juntos vamos a ser restaurados y renovados por el poder del amor de nuestro Señor. Diga conmigo, se trata
Diga conmigo, se trata solamente de Él. Y como dice aquella hermosa canción, se trata de mí, nadie más. Su fe tiene que ser cuidada, su corazón tiene que cuidarlo, tiene que tener mucho cuidado de lo que usted escucha, de lo que usted recibe como enseñanza. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias porque hoy entendemos que la tradición más grande que había en el pueblo de Dios, que los hacía verse hipócritas contra las intenciones de Jesús, era que por mucho tiempo ellos habían copiado las tradiciones de los otros hombres. Era que por mucho tiempo la religión les enseñó a ser alguien de generación en generación. Era que se preocupaban más por pensar como pensaban los demás que por ver las necesidades del pueblo. Y hoy públicamente, Señor, pido perdón a tu iglesia, Padre, por nuestros errores que cometemos desde el altar, desde las consejerías, por los errores graves que cometemos al señalar, al juzgar como jueces tu grey, Señor. Que en vez de buscar conciliación, lo que hacemos es mostrar unas posiciones fuertes, radicales, y esto daña el corazón de la iglesia. Y por mucho tiempo ha dañado a la iglesia, Señor. Y quiero pedirte perdón, Padre. Si en mí hayas una falta, si en mi corazón al examinarlo, por las muchas personas que quizás se hayan apartado de tu fe por causa mía, Señor. Porque solamente soy un mensajero. Si no he hecho las cosas bien, si no he entregado bien los sobres, si no he hecho bien el trabajo, te pido perdón, Señor. Y le pido perdón a la iglesia en esta mañana. Solamente te pido, Señor, que hoy nos restaures, que hoy sanes nuestro corazón, que hoy, Señor, sanes nuestras heridas, Padre.